Saludos, bienvenidos al Teatro Invita, la iniciativa mediante la cual el Teatro de la Universidad de Puerto Rico se mantiene activo, presente y conversando con los públicos que nos siguen y que están deseosos de que llegue el momento de llenar esta sala. Yo soy Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, y hoy tengo el placer de conversar con una figura que todos conocen porque lleva muchísimos años en la televisión hablando desde su experiencia como médico. Es un miembro de la Junta de Gobierno de este teatro y una persona muy valiosa para Puerto Rico. Me refiero al doctor Jaime Claudio Villamil. Pedro, Bienvenido. una bendición estar contigo en este terreno sagrado de nuestro teatro. Me siento como que I am in hollow ground, como se dice. Así mismo me siento yo. Yo siempre digo que esta es una de las catedrales de la cultura en Puerto Rico y una muy importante. Y en otras entrevistas he hecho esta pregunta, pero como ya tengo un atisbo de la respuesta, quiero comenzar preguntándole cuál es su primer recuerdo de estar en esta sala. Pues mira, mi primer recuerdo es espectacular porque yo era mensajero, yo tenía como 10 años, eso fue circa 1962, y entonces me mandaban de un bufete de abogado a otro a llevar las taquillas del Casals. Y cuando yo llegaba al que recibía las taquillas, yo le decía, mire, pero si ustedes no van a ir, o sea, pueden dispensar, yo las cojo. Y siempre podía capturar una que otra taquilla y con mi hermano nos montábamos en la guagua, nosotros vivíamos en Miramar y veníamos al Festival Casals. Así que 62 fue la primera vez que yo, con todo honor y gloria, vi, me acuerdo que fue el Capricho Italiano. Tú sabes que de Tchaikovsky, que eso termina papira pira para pan, pa, pan. Y entonces mi hermano y yo decíamos, wow, esto es como música celestial. Así que ese es mi primer recuerdo y para mí el Casals, que empezó en el 56, estamos celebrando los 65, pues ha sido una institución como, pues lo fue por muchos años los conciertos de jazz, el Henneken Jazz. Así que desde pequeño este teatro ha sido parte de mi reverencia al asombro del universo. Es interesante que su cercanía, su conexión con las artes y con la cultura no es simplemente algo, un gusto que desarrolló. Su mamá, Adela Villamil, es una legendaria actriz puertorriqueña, muy activa en el escenario. Esos son los años después del 54 en que aparece la televisión. Así que, ¿qué influencia tiene su madre en esa sensibilidad, en el desarrollo de esa sensibilidad? Mira, mi amada madre era una mujer extraordinaria, era autodidacta, ella pasó por muchas condiciones ortopédicas, no pudo hacer educación formal, tenía un octavo grado, pero tenía una carrera de doctorado en su lectura, en sus pasiones, y mi madre aprendió las tablas por Esther Palés, Mona Martí, Braulio Castillo. Mami era meramente la secretaria de don Tommy Muñiz, abuelo. Y así que toda la vida, pues, vi a mi madre trabajar. Tengo los recuerdos estos de los doblajes de las películas del inglés al español, que Puerto Rico era la meca para la década de los 50. Y me acuerdo que cuando había un brequecito y algunos Chavito Marrero, Braulio Padre, no estaban haciendo trabajo, decían, llévate a los nenes al show del mediodía, a Raúl Carbonell, a Braulio. Y ahí vi a Maelo y a Cortijo, y pues también esas cuestiones que culturalmente te marcan. Pues yo dije, pero ¿qué es esto? Estos mulatos verdaderamente tienen un sabor y un swing extraordinario. Así que mamá siempre fue una inspiración. Ella nunca fomentó que fuéramos actores en el sentido de, sabemos que es una profesión muy, muy retante, ¿no? Pero cuando empezó la posibilidad de trabajar con Noticentro 4 en el 83, que Quique Cruz me dice, oye, tú no eres el hijo de Adelita Villamil. Mira, estamos expandiendo el noticiero, ¿por qué te interesaría? Y yo, claro que sí, vamos a hacerlo. ¿Y cuántos años ha sido esa gesta en la televisión? Así que imagínate, empezamos en el 83. Estuve en Guapa todo hasta el 96, y después estuve en varios
hice varias colaboraciones con los otros canales, pero volví, obviamente, durante la pandemia a Guapa y bien, bien contento. Y pues obviamente llevo ya también un programa de va para 15 años en Radio Isla, se llama Saludemos, y pues son inspiraciones de ciencia, medicina y filosofía para, como me gusta decir, negociar la buena vida con la vida buena, porque salud sin placer o deber no vale la pena, pero placer y deber sin salud no dura mucho. Así que como yo digo a la gente, vamos a sentarnos a negociar. No, hay toda una escuela de aprendizaje y de filosofía. Eso me parece significativo porque yo recuerdo su presencia en el noticiario del Canal 4, en Noticentro, y la manera en que abordaba los temas. Y es mi primer recuerdo, y es cierto, los recuerdo desde los años 80. Y para mí, sus consejos también escribía en la prensa. Siempre, ese rol como comunicador ha estado ahí todo el tiempo y nosotros a veces encontramos difícil en nuestra sociedad entender la complejidad de la ciencia y cómo la ciencia incide en nuestra vida y siempre he pensado que ser un comunicador desde ahí es una de las aportaciones más valiosas que puede hacer una persona y le agradezco mucho a nombre de todos los que lo han escuchado todos estos años Gracias, Pedro. esa gesta. La ciencia y las humanidades a veces aparecen como campos opuestos y en su trayectoria profesional desde muy joven ha estado combinando su pasión por la filosofía, su pasión por la música y con su pasión por la medicina. Y me gustaría que me hablara cómo fue esa experiencia de ir desde muy temprano introduciendo cosas como música y salud en prácticas que no son necesariamente culturales, sino que son científicas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue la primera? Mira, yo me crié en una librería, la librería Minerva, que estaba en la avenida Ponce de León, la parada 15, que era de mi tío. Así que mis juguetes eran los libros. Y eso fue, a mí, pues me hizo una mella enorme, ¿no? Favorable, por supuesto, ¿no? Y entonces, si algo ha caracterizado mi vida es el asombro, el sentido de la importancia del asombro. Y esto pues es algo que yo creo que vamos a retomar durante este diálogo, porque el asombro es ese momento donde tú dices la vida tiene sentido, todo está conectado, hay coherencia. Y mis primeras experiencias con la naturaleza, yo me acuerdo la primera vez que yo estuve en Oaxaca como niño escucha y cogí una noche estrellada y empecé a sentir la presencia de la naturaleza. Y siempre he tenido este sentido de reverencia y asombro. Y después que uno pasa por encima, ¿verdad? Como yo digo, sentido 1.0, religiones convencionales, como mucha gente hoy en día, 50% de Occidente dice, no pertenezco a ninguna religión en particular, pero soy espiritual, ¿verdad? Así que ese asombro siempre estuvo ahí. Otro de mis mentores, te voy a hablar de algunos de mis mentores, pero a mí Carl Sagan me caló. Cuando yo vi la serie Cosmos, yo quedé anonadado, ¿verdad? Porque primero, el mejor comunicador de ciencia del siglo XX fue Carl Sagan. Y Carl Sagan dijo una frase que siempre la recuerdo, dice, en el corazón de la ciencia hay una mezcla entre la apertura a nuevas ideas, por más locas que puedan percibirse, y a la misma vez el escrutinio más severo de toda idea nueva y vieja, porque así es que separamos la paja del trigo, ¿verdad? Y volvemos de nuevo, ¿verdad? Y vuelvo aquí a Einstein, porque hay una frase de Einstein que a mí me provocó y me terminó invirtiendo un semestre aquí como estudiante invitado de la clase de Raúl de Pablo Escalante de la ética de Spinoza, porque le preguntaban a Einstein, ¿usted cree en Dios? Y dice, bueno, yo creo en el Dios de Spinoza, que se revela en esta inmensa armonía del cosmos, ¿verdad? Pero que no tiene una agenda particular con los seres humanos. A mí me provocó mucho eso. Así que siempre he entendido que, como decía Einstein, si usted no tiene asombro ante la vida, usted está herido, usted no está brillando con su mejor luz. Así que ese asombro viene a través de las humanidades.
Y la música pues siempre ha sido para mí una religión fervorosa, porque tengo un gran amigo, don Paco Villón, que me decía, la música buena está en todos lados y la gente buena está en todos lados. Y si tú aprendes y sensibilizas tu corazón a buscar esa música, música coral africana, música del didgeridoo australiano, el jazz, y entonces aprendí que uno modula mucho el estado de ánimo con la música que tú decidas rodearte. Así que yo te diría que ese maridaje, como tú dices, entre ciencia y las humanidades, me tocó de esa forma. Y en colegio, estudié en la Universidad de Wisconsin en Madison, había acabado ya la premédica y tenía un tiempito y conocí a un experto en Unamuno y en García Márquez, y tuve la exposición de un semestre de 100 años de soledad, ¿verdad? Y la obra de Unamuno, y de nuevo, fueron esas cosas que compaginan, y el famoso Walt Whitman, que también cuando leo la canción a mí mismo, yo digo, uff. Así que por ahí yo creo que... ¿Y en qué momento se decidió por la ciencia? Porque habla con tal pasión de la filosofía, de la música, de la literatura, que tiene que haber sido una pugna en la conciencia. O sea, ¿por qué no me vuelvo filósofo, escritor? Tuve 5 años en pregrado, brincando de lado a lado. Entonces de momento le digo al viejo mío, mira, yo voy a ser maestro, yo lo que quiero es educar, yo quiero... Y entonces, la reacción de los padres, ¿verdad? Bendito, no, maestro, no, que si te vas a morir de hambre. Y entonces, pues, ahí pues tomé la decisión de que siempre he sido un apasionado por la gente. Además, soy una persona que disfruto mucho la gregariedad y el contacto con la gente. Y pensé en irme por psicología, pero fíjate, interesantemente, cuando llego a la escuela de medicina y veo a los psiquiatras y veo a los médicos de familia, que para aquel tiempo era una especialidad que despuntaba, me enamoro de los médicos de familia porque eran seres humanistas, renacentistas, sabían de todo, no tenían límite. Esta vaina de la división mente-cuerpo, no, eso está en tu cabeza, eso está en tu cuerpo, no, está en tu cabeza y tu cuerpo. Pues me provocó, me ayudó mucho a decidirme. Y hoy en día, pues cada día que pasa, digo, gracias a esos médicos de familia, ese Luis Izquierdo Mora, a un Carlos García Goico, a don Ángel Mato. Don Ángel fue bien importante y lo tengo que recalcar. Todo honor y toda gloria a don Ángel. Era director del coro luterano de Bayamón. Murió a los 102 años. Y la última vez que lo vi, le llevé unos headphones y le puse la Pasión de Mateo. Los corales extraordinarios de la Pasión de Mateo. Y yo vi esa cara de don Ángel transformarse de este dolor y pues eso es otro de mis proyectos, ¿verdad? Durante la pandemia y se me ofreció, pero decidí que no era el momento, llevar la música, humanizar el trato en los intensivos, porque cuántas historias de gente que se murió solo, sin ese bálsamo que yo creo que puede traer la música. Cuando uno mira la condición del ser humano en esta época, en esta serie de entrevistas que hemos estado haciendo, conversábamos, por ejemplo, con la doctora Mayra Rosario sobre la pandemia de 1918 y compara, ¿verdad? Casi han sido 100 años desde aquella pandemia y nos predecían que iba a llegar otra pandemia. Y llegamos a este momento en el que la información está en todas partes, ¿no? En 1918 uno no sabía qué estaba Claro. pasando, no voy a decir en Santo Domingo, no sabía qué estaba pasando en Hormigueros, no tenía que ser muy lejos. Hoy día el ser humano se enfrenta a un desafío enorme y es que la información es hiperabundante. Uno puede coger un teléfono y leer de cualquier cosa, pero hacer sentido de esa información es un tremendo desafío, porque estamos acostumbrados a través de la tecnología y de la comunicación y de la inmediatez que eso produce a que las respuestas sean inmediatas. Comentábamos en aquel momento que
uno dice, ¿cómo es que la ciencia no puede responder esto de la primera? ¿Cómo es que la ciencia, decir que la ciencia se equivoca? Claro, o que cambió no, o sea, eso Decir no es que la una verdad ciencia no absoluta. sabe algo, nos decepciona porque nosotros pensamos que debe haber un app y yo no lo he bajado a mi teléfono y lo voy a bajar, pero cuando lo baje, eh, voy a descubrir que aquí está la respuesta. En su experiencia de muchos años, porque no solamente es una práctica clínica, no solamente es una práctica de comunicación, sino que es una práctica de búsqueda, de educación, de estar pendiente de las cosas. En su experiencia, ¿no le parece que lejos de ser el gran momento de la ciencia, también es el gran momento de las humanidades, de descubrir el asombro, de descubrir la belleza? O sea, no, la gente dice, no, no, la ciencia. Yo digo, no, no, ¿a dónde va la gente cuando sufre? Al Claro. internet. Cuando estamos en el internet, ¿qué fue lo primero que fuimos a hacer? Buscar cualquier artista que estuviera haciendo algo, declamando un poema, cantando una canción o tocando un instrumento para sentirnos en comunidad. ¿Cómo lo ves? Completamente consono con lo que estás diciendo. Estamos en un momento saliendo de esta pandemia, gracias a Dios, donde necesitamos recuperar ese sentido de asombro. Este, hay un movimiento que se llama Recapture the Rapture, ¿verdad? Recobrando el asombro, el éxtasis, ¿verdad? El arrebatamiento. Y eso viene a través de las humanidades, viene a través del cuento, ¿no? Ayer estaba leyendo el libro de Jamie Will y hay una parte de la música que me tocó muy bien y él dice cuando el Live Aid se hizo, tuvieron 20 problemas, pero cuando Queen cogió el escenario y tocaron We Will Rock You, se volvió una cuestión tribal, porque si tú te acuerdas, We Will Rock You es... Y de momento no era Queen que estaba tocando. Todo Wembley Stadium temblaba y se volvió una cuestión tribal. Eso es un ejemplo, ¿no? Y una de mis fantasías, por ejemplo, la música sinfónica puede ser a veces tan y tan intensa, pero hemos, ¿verdad? Pues para bien y para mal, pues nos sentamos y oímos la música, ¿no? Quizás en algunos momentos hay que dejarle decir a la gente, ahora suelte la emoción, deje que salga por estos minutos. De la misma forma que yo creo que uno debe decirle, cojan fotos ahora, le vamos a dar 30 segundos y después apaguen esos celulares y no los prendan, ¿verdad? Así que volvemos a lo que tú estás diciendo, tenemos que hacer ese maridaje de pasión, tenemos que traer, mira, y yo este último año he aprendido mucho a ser estoico, o sea, en verdad lo que es Epícteto, Séneca y Marco Aurelio es como, porque es una filosofía práctica de cómo ser una buena persona. Y yo creo que el modelaje es bien importante. Y cuando tú tienes estos seres espectaculares de la literatura, los otros días, por ejemplo, Iván Karamazov, hablando de las rabietas con Dios, de que cuando yo te vea y tú me digas por qué estabas matando nenes inocentes, me vas a dar una explicación y me vas a mandar a callar, pero de todos modos voy a estar enfocado contigo porque yo no creo que ningún nene inocente debe morir. Y así por el estilo, ¿verdad? Los grandes humildes son parte de la cultura, como te mencioné, no sé si lo mencioné yo más, es mi referente como si hay un ser humano cerca de la perfección, de la humildad grande, pues sería yo, ¿no? Así que yo creo que esto es agenda bien importante. Es curioso que también en nuestra sociedad ciencia y cultura, ciencia y arte se ven como opuestos. Ciencia se ve como algo duro, real, concreto. El arte, la música, la literatura, la fotografía se ven como ocio, como eso que uno, esas cosas, ¿verdad? Cuando los estudiantes van a entrar a la universidad, le dicen, voy a estudiar teatro, voy a estudiar música. Ay, nene, pero ¿por qué no estudias mercadeo? ¿Por qué no estudias negocios? Como si no hubiese gente desempleada en esos campos. La ciencia, sin embargo, se ha acercado mucho y ha descubierto que el arte forma parte de la salud, forma parte de la ciencia y hemos visto, y yo creo que usted es ejemplo de eso,
cómo de momento descubrimos que la arteterapia, la musicoterapia, tienen efectos clínicos, físicos, medibles, comprobables y que una persona que de momento escucha una canción puede experimentar a través del placer físico que le produce sanación, bienestar, relajación. ¿Cómo le parece que el campo del arteterapia y de la musicoterapia irrumpa con tanta fuerza hoy día en la medicina? Pues mira, yo las receto todos los días. O sea, literalmente yo le doy un papel al que viene angustiado. Le digo, mira, tú vas a coger y te vas a oír a Juan Sebastián Bach, vas a oír la cantata 54, que dice, mira, pues resiste la negatividad porque si no te consume. Y te va a llevar a un sitio de paz. Oye los corales de Mateo, oye la arpa africana conjuntamente con la arpa europea tocando la introducción al clavecín bien temperado de Juan Sebastián Bach. Y yo creo que la música, conjuntamente con, como hemos mencionado, deja que tú veas a este ser humano de luz y que te ayude en el camino, que es algo que los estoicos siempre decían. Por eso es que las meditaciones de Marco Aurelio, el primer capítulo, tú sabes que, mira, gracias a mi padre adoptivo, gracias a mi maestro de filosofía, ese agradecimiento. Así que yo creo que el asombro, como decía Einstein, se llega cuando tú haces este momento de ajá, lo entendí. Pero cuando lo entiendes con pasión. Por ejemplo, yo no creo que se pueda lograr la trascendencia con la ciencia solamente. La ciencia te puede decir algunas cosas de pues, dónde está la mente, pero ese momento de trascendencia viene mayormente con música, porque la música está conectada con todas las partes del cuerpo. Y quiero mencionarte también la importancia de que nos volvamos partícipes activos. Ahorita dijiste algo que me gustó y es algo que yo escuché en Río de Janeiro. Me dice, oiga, aquí o usted baila o usted canta o usted toca un instrumento. Pero usted no puede decir que no canta, que no toca y que no baila. Eso no es aceptable. Y eso es parte de lo que tenemos que recuperar en arte, que la gente se sienta que no son espectadores de algo extraordinario, sino que somos partícipes. Imagínate que todas las mañanas nosotros empezáramos la escuela con una bomba, unos tambores de bomba, para animar la energía. Tú sabes que para el segundo periodo de la escuela uno está ya como... Imagínate que uno tuviera esos estímulos. Y de nuevo, para recuperar el asombro, tenemos que música, arte, danza, y obviamente trabajar con nuestra respiración, y la sensualidad. Eso es tema complejo y complicado, pero la sensualidad y la sexualidad es algo que también hay que trabajar dentro de esa sanación que viene por el arte. Pues acuérdate que tenemos que sanarnos con el asombro, con la conexión en la comunidad y por último, con métodos de catarsis para sanarte del trauma. Y todos hemos estado traumatizados en este aislamiento y tenemos que trabajar con las artes y la ciencia para salir de esto. Y cabe recalcar, como dijiste, la pandemia de información ha sido arrolladora. Y uno tiene que aprender a ser un pensador crítico. Y cuando tú estás guiado por buena música, te hace también más fácil ser sensible a la buena información. En esta vida que nosotros tenemos en la que estamos planteándonos siempre cuál es el sentido de la vida, ¿no? La pandemia nos plantea la posibilidad cercana de la muerte. Yo creo que una de las cosas que más nos ha tocado es precisamente no solo la pérdida de la normalidad y de la cercanía con la gente, sino la posibilidad de sufrir la muerte a causa de un virus que no vemos, en circunstancias que no conocemos. Y aislado, en un intensivo, solo.
Exacto, que fue la experiencia de mucha gente, ¿no? De personal médico que está extenuado del cuidado por tanto tiempo, pero el ciudadano promedio que es sensible, que se preocupa por su vecino, que es ético, lucha con estas preguntas de cómo hacer sentido de la vida. Entonces, la medicina evidentemente ha quedado estirada al máximo porque hemos visto cómo en plazo de 1 año y medio hay que identificar un virus, estudiarlo, ensayar vacunas, poner vacunas. Y aún hoy que estamos haciendo esto, hay bolsillos en el mundo, en Estados Unidos particularmente, que se resisten a medida que la ciencia nos ha dicho que son comprobables. O sea, la efectividad de las vacunas está empíricamente probada. El usar mascarillas es un acto no solamente de protección de uno, sino de protección del otro. La ciencia entonces y la filosofía y el arte y la belleza se encuentran en una posibilidad, en un momento de posibilidad muy grande. ¿Cómo ve usted esa evolución cuando vuelva a la normalidad? ¿Cómo vamos a ser diferentes respecto a esto? Pues mira, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a lo que yo llamo medicina 3.0. Medicina 1.0 es, yo soy un Dios, yo lo sé todo, usted tome esta aspirina y me ve en 2 semanas. Y tú sabes que ese modelo pues tuvo su utilidad y en momentos dados ese modelo incluía el médico de familia que iba a tu casa. Así que, pues, aunque fuera autoritario, iba a tu casa y era cariñoso. Medicina 2.0 se volvió el revolú este de la medicina controlada, organizada. Tiene que llamar acá para que aprobemos el medicamento. Y medicina 3.0, y entonces, claro, medicina 2.0 es parte de, para cada síntoma habrá una pepa, y llega un momento donde eso se vuelve absurdo, porque ¿cuántos no tenemos un abuelo que está en 15 medicamentos? Y entonces, medicina 3.0, incorporando las artes, la pasión y la música, es decirle a un ser humano, mira, esa angustia que tú tienes, más allá del alprazolam o el Ambien para dormir, tú tienes estas herramientas y yo te las voy a prescribir y son herramientas que requieren aprendizaje, ¿verdad? Porque, por ejemplo, medicina 3.0 para mí es musicoterapia y mindfulness. Yo a todo el mundo le digo, usted tiene que aprender a estar con amabilidad, curiosidad y sin enjuiciamiento en el momento, en ese fluir, o sea, tiene que fluir. Y esto, por ejemplo, yo lo aprendí en los tapones. A mí los tapones ahora me encantan. Pues los tapones, qué rico. Tengo este tiempo para mí, no tengo nada que hacer más que con amabilidad, curiosidad y sin enjuiciamiento oír una buena musiquita, una charla, porque no tengo nada que hacer en los próximos 20 minutos. Y uno me dice, mira, qué chévere, qué bueno está este tapón. Así que yo creo que es importante que la medicina del presente y del futuro va a ser más personalizada, pero va a ser más atada a provocarlo, como hemos dicho, ese sentido de paz, de asombro. Cuando nosotros miramos los estudios más fascinantes de quién vive muchos años, no es obviamente que llegó a los 90 y tú le dices, oye, ¿qué tú hiciste? Ah, pues yo funche de bacalao y qué sé yo qué. Esa data es importante. No, pero cógete al nene de 9 años y síguelo por 90 años. Y a los 90 años tú vas a tener una serie de relaciones. Y esas relaciones, por ejemplo, el estudio longitudinal de Harvard encontró prácticamente, ¿qué viene primero? El huevo o la gallina. O sea, tú tienes buena genética y tienes buena condición física y entonces desarrollas buena salud mental y llegas a muchos años. No, tú tienes buena salud mental y a pesar de que te hayan cargado los dados en tu contra, tú prosperas si tienes buena salud mental. Y esa buena salud mental tiene que ver con que perteneces a unas tribus nutricias, estás en una relación estable e intensa. No necesariamente es un matrimonio, pues puede ser, pero es una relación intensa, especial, ¿no? Y todo eso lo vamos a prescribir, ¿verdad? Para poder hacer una medicina más humanizada, y que no esté dependiente, como está ahora mismo, de una pepa, un síntoma, una pastilla. O sea, tenemos que terminar con esto. Y ahora que veo aquí al compañero artista, y volvemos de nuevo, retomar el arte como algo que tú puedes hacer y que no meramente contempla. O sea,
ponerle esa música del Ave María de Schubert y Bach, de Gounod y Bach, y entonces decirle, mire, coja ese pincel, todo el mundo puede pintar, porque eso es una de las cosas que la gente dice, no, yo no tengo ninguna habilidad artística. No hay forma, y de la misma forma, es como decimos, o usted puede bailar un poco, o puede tocar un poquito de instrumento, o puede bailar, ¿cuál es ese medida? Cantar. O usted baila, o canta, o toca un instrumento. Así que me parece que eso va a ser bien importante. Parte de esa visión de la medicina 3.0 lo ha llevado también a acercarse al cannabis como una herramienta para el bienestar, ¿verdad? A pesar de todas las guerras culturales que hay respecto a si legalizar el uso del cannabis es una manera de, ¿verdad? Desde la perspectiva moralista, condonar unas conductas que son negativas. Cuéntenos brevemente cómo se interesó por ese tema y cómo lo integra esa visión de medicina 3.0. Pues mira, tuve la oportunidad que el doctor Edgar Colón, ex decano de la Escuela de Medicina, uno de los grandes amigos y seres humanos que conozco, en un momento dado, en cerca de 2015, estaba reuniendo una facultad para empezar a entrenar, y él dijo, usted debería tener un agregador de conocimiento, porque cada uno de ustedes es un especialista en una de las áreas de cannabis, y Jaime sería un gran agregador. Y yo dije, presente. Y lo que he aprendido con el cannabis, tengo 4.500 pacientes. Una tercera parte tiene más de 80 años. Primero que es un fármaco, es un botánico, perdón, es un polifármaco botánico, seguro pero complejo. Y entonces la gente llega al cannabis porque primero ya hay un umbral de desesperación, no está controlada mi molestia, y segundo, hay muchos efectos secundarios. El ibuprofeno me quita el dolor, pero no puedo seguir tomándome esto. Mire para allá cómo está ya la función renal mía. Así que yo veo el cannabis como un trampolín, una medicina más personalizada, más natural. Y el que viene al cannabis, yo le digo, te voy a dar cannabis, pero mucho más. Pues estás angustiado y no duermes, vamos a usar cannabis, pero vamos a enseñarte atención plena, vamos a enseñarte musicoterapia, vamos a permitir que tú puedas florecer como ser humano. Y el cannabis tiene muchas oportunidades, y quiero terminar este comentario con que esto que te hablé, Recapture the Rapture, ¿verdad? Recobrar el asombro, el trabajo de Jamie Will. Una de las cosas que él dice, tenemos que soltar los caballos con las medicinas que pueden abrir la conciencia por tanto tiempo, y esto va a llegar el momento, cosas como el MDMA, el éxtasis, los psicodélicos, en un contexto ritualista terapéutico, ya la data es arrolladora, ¿verdad? Y refiero al libro de Michael Pollan, Change Your Mind, cuando uno ve el sesgo que ha habido, porque es que estos son medicamentos que pueden abrir la conciencia, y todas las sociedades le tienen miedo a ese poder. Así que yo creo que el cannabis llegó para quedarse. Es importante que sigamos haciendo estudios observacionales, porque el problema que hay en Puerto Rico es que te dan la licencia y te vas al dispensario y nadie toma responsabilidad. Y para mí, si yo otorgo una licencia de cannabis, como yo decirte, ¿tienes dolor? Pues te voy a dar licencia para narcótico por un año. Venme a ver en un año. Eso no es la forma más correcta. Aunque, claro, sabemos que hay gente que se va a acomodar al cannabis y no va a necesitar mucha ayuda. Pero es una discusión que pudiéramos tener sobre el rol que van a tener estas medicinas que expanden la conciencia, que te ayudan con el trauma, porque esto es una de las cosas donde hemos visto que estos medicamentos tienen potencial en esa gente que está traumatizada, un post-traumatic stress disorder. Ya la ketamina, que se usaba para problemas, o sea, se usaba como anestésico en una dosis baja, la ketamina te abre las puertas de la percepción. Así que estamos en un mundo nuevo, interesante, y por supuesto humanizado, con las artes y la ciencia en un maridaje perfecto. Estamos en una sala en una universidad que en este contexto histórico pues pasa por un momento difícil, ¿no? Los problemas fiscales de Puerto Rico
ponen en aprietos muchas instituciones, museos, la Corporación de las Artes Musicales a la que tú has pertenecido. ¿Qué desea Jaime Claudio para Puerto Rico, ya que habla con tanto entusiasmo, siendo no solamente un científico comprometido, sino una persona comprometida con su formación humanística? ¿Qué le puede decir al país respecto a esta circunstancia en la que estamos? Para mí, mi universidad es el centro del sentido cultural de mi país. Sin mi universidad, y yo soy graduado de medicina, posgraduado, se dice posgrado, hice investigación aquí cuando era pregraduado. Nosotros tenemos que defender a nuestra institución. No es sustituible, no hay ninguna institución privada. Y si nosotros perdemos la potencia poderosa de nuestra universidad, y mire, no meramente para que lo que es conveniente y es rentable, como vamos a tener ciencias naturales, usted viene a la Río Piedra y ve unas ciencias naturales que es enorme, usted va al departamento de filosofía y son 3 cubículos, y meramente, no podemos hacer eso. O sea, hay gente que diría, pues mira, ¿sabes qué? Ciérrate el departamento de filosofía. Y no, esta es nuestra institución, este es el punto, el trampolín para crear seres humanos educados, sensibles. Así que yo exhorto a que peleemos con todos nuestros recursos para mantener nuestra universidad, darle recursos y luchar con ella proactivamente. Lo que todos tengamos que hacer, los sacrificios, hay que hacerlo. Porque si esta institución cae y ya no es una imposibilidad, las fuerzas están ahí para decir, tú sabes qué, desmantélalo, vamos a hacerlo todo privado. Y eso sería una estocada para mí mortal. Así que exhorto a que tengamos el optimismo y la visión y la claridad de que esta universidad es sagrada para la vida del puertorriqueño. Yo secundo plenamente esas palabras. Quiero decirle a nuestro público que estamos en los últimos episodios de este ciclo del Teatro en Vita, de estas entrevistas que nos han permitido estar con ustedes y que nos han permitido cubrir tanto terreno y acompañar tantas personas. Sigan pendientes a las redes sociales para que sepan qué nos depara el programa en lo que queda de este mes y el que sigue. Doctor Jaime Claudio Villamil, un honor tenerlo, un honor escucharlo. Honra a la universidad el tener a personas como usted que la defienden de esa manera. Muchas gracias y sigan pendientes del Teatro en Vita.